Tomaremos los 4 puntos que fueron importantes que recalcamos y son el primer punto, los pilares del socialismo de Evo Morales y el rol de las políticas sociales. En esto vimos que donde la política social jugaba el modelo de Evo Morales, mostrando el aumento de ingresos del Estado después de la nacionalización. Luego la reducción de la independencia de organismos internacionales. Y vimos la comparación entre la política de antes y después, y la reducción de independencia de organismos internacionales. En segundo, vemos el detalle principal del socialismo. Aquí vimos lo que en el gobierno de Evo Morales incluyó el bono Juanito Pinto, la renta dignidad y el bono de el bono de Juana Azurduy, que el bono Juanito Pinto ayudó a los niños, la renta de dignidad ayudó a los mayores de 60 años y el bono Juana Azurduy a las mujeres embarazadas y madres de menores de 2 años. Luego estamos con el impacto, que tomó una reducción de la pobreza extrema del 38% en el 2006 al 15% en el 2019, ya que también implementó la desigualdad y medidas que dice que la mayoría de la inclusión social de los pueblos indígenas y otros grupos, ya que vimos en el 2006 y el 2019 hubo una reducción muy pequeña y en la pobreza. Y aquí, en el cuarto punto, tomamos que son las críticas y desafíos, que nos da a pensar lo que pasó a través de sus logros y las políticas sociales en el gobierno de Evo Morales, que también enfrentaron críticas y desafíos, cuestionando que a largo plazo daba la independencia de ingresos previentes de exportación de materia prima, también señalando que hubo problemas de corrupción a falta de transparencia en la gestión de algunos programas. No se puede negar que en esta política social transformaron una vida de millones de bolivianos y sentaron en fase. En este podemos ver el del 21F, que es el 21 de febrero de 2016, que en la reelección de la población y en la reelección del presidente Evo Morales en el periodo que promovió la opción sí y la opción no en la modificación de la constitucional, ganó con el 51% en los votos. En esto podemos ver que en Bolivia era una sociedad capitalista con una clase obrera dividida entre relaciones producidas y capitalistas. En el gobierno de Evo Morales 2006, todo eso. Durante su presidencia, intentó política y buscar fortalecer los derechos de las comunidades indígenas nacionales de recursos críticos y reducción de la riqueza. La distribución. Esta política generó diversas políticas y críticas, especialmente en las regiones ricas en el país, ya que el movimiento social en el partido político más el partido de Evo Morales han tenido una política significativa en Bolivia, que era el socialismo, que destacamos que es muy multifacético y la evolución a lo largo de la historia en el país, que presentó un periodo importante en la historia de Bolivia, que también legó las implicaciones de sus políticas según el objeto y debate. Hola, ¿qué tal? Te habla John. Estoy acá para hablarte sobre los puntos clave del periodo del 2019 al 2025. En primer punto tenemos la denuncia de Evo Morales en 2019. ¿Qué fue lo que trajo? Trajo la crisis política social tras la denuncia de fraude electoral. Trajo la salida de Evo Morales en ese entonces, el inicio de la inestabilidad económica y social en Bolivia. Segundo punto, tenemos el retorno del MAS en el 2020. En tercer punto, tenemos las investigaciones por narcotráfico del 2022 al 2024. En cuarto punto, tenemos el debilitamiento interno del MAS y PSP. En quinto punto, tenemos, lo cual pasó recientemente tras las elecciones, el ascenso de Rodrigo Paz a la presidencia en 2025.
y junto con él vienen la cooperación entre la DEA y Bolivia. En noviembre del 2019, Bolivia vivió una crisis política que terminó con la renuncia de Evo Morales y su salida del país. En medio de denuncias de fraude electoral, protestas y la intervención de las fuerzas de seguridad, esa ruptura marcó el inicio de 6 años de convulsión política que cambiaron profundamente el mapa partidario del país. Tras la crisis del 2019, vinieron gobiernos interinos, la recuperación electoral del MAS en 2020 y años de polarización entre el apartado estatal y los sectores opositores, durante el 2022 a 2024 crecieron investigaciones y procesos judiciales contra funcionarios vinculados a distintos gobiernos y se identificó la tensión internacional sobre la capacidad de Bolivia para enfrentar redes de narcotráfico en regiones como el Chapare. Evidencia y casos concretos. A fines de 2024, la justicia boliviana aprobó la extradición a Estados Unidos de un ex jefe antidrogas del gobierno de Morales, acusado por conspiración para producir y introducir cocaína a Estados Unidos. Un hecho que puso foco en la posible convivencia o como mínimo en fallas institucionales en unidades clave. Ese caso marcó un punto de inflexión en la cooperación judicial entre La Paz y Washington. Con la elección de Rodrigo Paz en 2025, el nuevo gobierno anunció y en algunos frentes ya inició la reapertura de espacios de cooperación con la DEA. Expulsado de Bolivia en 2008, el Ejecutivo justificó la vuelta por la necesidad de apoyo tecnológico y operativos para investigaciones complejos contra redes transnacionales que operan en la región andina. Esa decisión elevó la tensión política interna con sectores cocaleros y dirigentes del MAS que denunciaron injerencia extranjera. Es importante diferenciar: la DEA no tiene potestad para disolver un partido político. Lo que agencias como la DEA y la justicia estadounidenses pueden hacer, siguiendo la ley, es investigar, recabar pruebas, solicitar detenciones, extradiciones y coordinar sanciones financieras contra individuos vinculados al narcotráfico. Esos procedimientos sí tocan a dirigentes clave y se combinan con derrotas electorales y pérdida de base legislativa. Pueden provocar el quiebre político en un partido, pero ese resultado es consecuencia de procesos jurídicos, medios y política, no de una orden unilateral para eliminar a un actor político. Resumen: desde el 2019, la escena de Bolivia transitó crisis, reacomodos y en 2025 un giro que abrió puertas a mayor cooperación internacionales contra el narcotráfico. La DEA y la justicia internacional pueden debilitar a individuos o redes señaladas, y eso puede traducirse en frente daño político para el MAS. Pero la desaparición de un partido en un proceso político judicial complejo y no accionar directa de una sola agencia. Desde 2019, la escena boliviana transitó crisis de acomodos y en 2025 un giro que abrió las puertas a mayor cooperación internacional contra el narcotráfico. La DEA y la justicia internacional pueden debilitar a individuos o redes señalados, y eso puede traducirse en un fuerte daño político para el MAS. Pero la desaparición de un partido en un proceso político judicial complejo y una acción directa de una sola agencia. Y esto sería todo por hoy de parte de nosotros y nuestro, obviamente, investigación.
Si quieren saber algo más, comenten en los comentarios y compartan para informar a muchas más personas. Esta información académica vale millones. Y si quieren que ampliemos el video, podemos ampliar o hacer otros más. Hasta la próxima.